En 1975 salió al mundo una de las películas más controversiales, una que capaz le costó la vida a su director y que fue basada en uno de los libros más perturbadores que se hayan escrito en toda la historia. No le recomiendo a nadie esta película, no le recomiendo a nadie este libro, pero sí es importante reconocer la existencia del sadismo. Es algo que está dentro de todos en mayor o menor medida. Que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Y los mejores ejemplos de esto son sin duda los psicópatas. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de Saló o los 120 días de Sodoma. Por la naturaleza de extrema violencia que tiene el libro y la película, hay cosas que van a ser censuradas y que solo voy a poder tocar muy por encima por las reglas de YouTube. El Marqués de Sade fue un escritor del siglo XVIII que tenía como meta más alta de la vida destruir completamente la moral que el cristianismo instauró. ¿Con qué objetivo? El llevar a la pasión y la libertad hasta lo más alto. Pero ¿qué libertad? La de hacer con otros las cosas más crueles que se puedan imaginar. Estuvo preso gran parte de su vida y fue en su estadía en la Bastille, una de las cárceles más jodidas de toda la historia, que creó uno de sus libros más extremos. 120 días de Sodoma. Lo escribió en 37 días sin parar hasta que fue liberado de pedo porque afuera estaba pasando un pequeño evento histórico, la Revolución Francesa. La cárcel fue tomada y Sade falleció creyendo que su trabajo había sido quemado, pero su libro sobrevivió y fue pasando de mano en mano durante muchísimos años. ¿De qué se trata este libro? De 4 hombres poderosos, política y económicamente, que deciden cumplir con todas sus fantasías más turbias. Estas implican secuestrar mayormente a niños que van a estar encerrados en un castillo incomunicado del mundo exterior. La trama se divide en 4 partes. Cada parte es una narración de una madama, alguien que ha sido dueña de algún prostíbulo, y que tiene que contar historias que inspiren a los protagonistas para llevar la pasión a lo más alto. Cada parte va empeorando los crímenes hasta que no se puede leer sin estar indignado, asqueado o lo peor que se te ocurra. Así es como nace la influencia más importante de la película Salò, film creado por Paolo Pasolini, un director italiano que se piensa que perdió la vida por su obra. Por eso lo vamos a hablar más adelante, así que quédate hasta el final si te interesa conocer la psicología de los psicópatas sádicos y narcisistas. El escenario de la trama es Italia entre 1944 y 45, durante la ocupación del grupo del Señor del Bigote Raro y los fascistas. Una de las primeras frases es: todo es bueno si es excesivo. Esta es la marca del goce, que no se puede tolerar. 4 figuras poderosas se reúnen y secuestran personas. Algunos de estos van a ser soldados que cometerán los mismos crímenes que los líderes con la excusa de que solo cumplen órdenes. Las víctimas no son niños, una diferencia sumamente importante con el libro, y los protagonistas hacen un pacto. Cada uno se casará con la hija del otro para estar unidos para siempre en lo que harán. Algo interesante si tenemos en cuenta lo que el antropólogo Levi Strauss consideraba como la célula de la sociedad. Los jóvenes son expuestos como productos en venta. Esta es una deshumanización común en las psicopatías. Y a continuación los llevan al lugar más recóndito del país, Salò, el nombre de un estado títere que existió realmente durante la ocupación nazi que salvó a Mussolini. El director vivió parte de su infancia ahí y la película es en cierta forma una metáfora de lo que pasó. La introducción al infierno es un discurso desde lo alto, recurso cinematográfico de la autoridad, donde se les explica a las víctimas que en ese lugar no encontrarán la libertad que tienen en el mundo exterior. No existe la legalidad y solo el placer de ellos es la condición. Las madamas cumplen con las mismas funciones que en el libro: contar historias para inflamar las pasiones de los 4 protagonistas. Escuchamos una frase sumamente interesante: cualquier acto religioso será castigado con la muerte. No es lo mismo la inmoralidad que la amoralidad. En la inmoralidad se trata de ir en contra de lo que se considera como bueno o sagrado, mientras que en lo amoral es como que pasa más por la indiferencia ante eso. Las historias comienzan a tener su efecto y un apellido resalta entre los demás: Gentile, capaz como referencia al filósofo principal del fascismo. Ya sabe dónde nos conduce un deseo frustrado.
Sumido en la angustia con la mirada perdida, nos da el ejemplo de una característica fundamental de la perversión. Hay una necesidad de realizar el acto cruel. Durante la escena dicen que no hay nada más contagioso que el mal y nos muestran cómo los primeros capturados no solo se ríen de los demás, sino que contribuyen a su sufrimiento. A partir de la mitad de la película, la temática empieza a tener su foco en la caca. El sufrimiento no disminuye para nada la búsqueda de placer por parte del grupo. Al contrario, mientras más se atente contra la moral reconocida generalmente, más grande la satisfacción. Mientras profundizamos en este mundo enfermo, las historias y los dramas que van actuando se acercan más a la violencia extrema. Y es a partir de este punto que las personas esclavizadas empiezan a mandar al frente a sus compañeros, comienzan a acusarlos, algo que no pasa en el libro. Esta idea de que el mal es contagioso, que aquellos que uno cree que no serían capaces nunca de algo terrible, podrían hacerlo dependiendo del contexto. Un concepto terriblemente destructivo y que se evidencia en miles de casos a través de la historia. Wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. De quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes. Originalmente Sade nunca llegó a escribir el final del libro. Quedó en esbozos que ya eran suficientes como para darse cuenta cuál iba a ser el horizonte. Y es acá que la película decide llevar a cabo la fantasía y destruye al espectador con escenas imposibles de mostrar. La última imagen que Pasolini nos da son dos vigilantes bailando como si nada hubiera pasado. Una metáfora de la ausencia total de culpa justificada en el hecho de ser obligado. El poder hacer responsable a algo exterior permite que los actos más atroces sean una burocracia más si no se toma conciencia. La monstruosidad no como una excepción, sino como una regla. El sadismo es la excitación que tiene una persona cometiendo actos crueles sobre otro. Esto, por supuesto, está intrínsecamente ligado al poder. La película, a mi entender, tiene un mensaje totalmente opuesto al que tiene el libro. Sade lo que trataba de hacer era llevar el ejercicio de hacer sufrir a los demás al estándar más alto al que se podía aspirar en la vida. En cambio, Pasolini usa su historia para denunciar la violencia que hay dentro de todos y criticar lo que se permitió en su país en la Segunda Guerra Mundial. El marqués aboga por la anulación total de la libertad del otro. La existencia misma de la justicia es lo que debe ser destruido. Aunque algunas veces es obvio darse cuenta el peligro que implica relacionarse con los que tienen la intención de hacer sufrir, no es siempre el caso. ¿Por qué? Porque las personas que son capaces de sentir culpa pueden darles un lugar creyendo que es un conflicto interno y no una acción del otro la que están padeciendo. Ni que hablar si es parte de la familia o la crianza. La primacía de los narcisistas está en que la prioridad es ser el objeto central de la escena. Los demás son accesorios. Decorado. La vida de Pasolini llegó a su fin porque alguien se la quitó. Esto todavía está envuelto en un misterio, pero se piensa que está relacionado con la película. Había sido atropellado varias veces por un auto, le habían explotado los testículos con un caño y después lo prendieron fuego. La hazaña con la que fue cometido el crimen sugería una venganza y la presencia de la mafia. Metieron preso a alguien que mucho tiempo después confesó haber declarado solo para proteger a su familia y al parecer Pasolini estaba siendo chantajeado por unas escenas de Saló que habían sido robadas. Sin dudas, la sociedad castigó estas obras polémicas y el precio que tuvieron que pagar sus autores fue el más caro. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.